Buenos días, bienvenidos a mi blog. Después de tener muy abandonado el canal, decidí que volver con un blog sería lo más acogedor y cercano como para acercarme un poquito a ustedes. Primero les voy a enseñar qué me hice de desayunar. Me preparé avena de toda la noche. La receta está en mi Instagram. Estoy intentando ahora subir mis recetas a Instagram ilustradas, entonces si la quieren ver va a estar el link en la descripción. La subí con dibujitos de los ingredientes y de cómo se prepara. Le estoy poniendo un poquito de granola. Esta es una marca mexicana que me gusta, se llama Brandy. Y también manzana. Y normalmente me como esto y me tomo un té negro. Luego hoy es día de regar las plantas, que es una de mis actividades favoritas y también es de las actividades favoritas de Zoe. Normalmente los gatos me acompañan a hacer esto. Ya se está acercando la primavera, entonces ya están floreciendo algunas de mis florecitas. Hay jacarandas en el jardín. También les quiero enseñar esta plantita. Esta planta se llama calatea y está padre porque cuando se cierra en la noche se ve la parte de abajo que es como rojita. Este es mi estudio, por si no lo conocían. Luego les enseño un poquito más si quieren. Primero voy a trabajar en unas comisiones que tengo para unos clientes. Y luego voy a interrumpir porque me dio hambre un poco temprano, entonces voy a comer antes de seguir trabajando. Esto es lo único que les puedo enseñar porque no sé si la chica que me lo encargó esté viendo el video. De comer voy a comer este bowl de arroz con verduras y un huevo estrellado encima. Es uno de mis lunches favoritos, es muy rápido de hacer y es muy rico. También les quería platicar un poquito de mi canal. Lo tuve abandonado mucho tiempo y la verdad es que me ha costado mucho trabajo poner en orden toda mi vida por cuestiones personales y por trabajo y después de darle muchas vueltas decidí que compartir videos y contenido de Instagram es algo a lo que quiero darle mucha prioridad. O sea, es un aspecto que me gusta mucho de mi trabajo. Me gusta compartir lo que hago y hacer contenido que yo disfruto ver, que es como cotidiano y cercano y me hace muy feliz. Así que quiero revivir el canal y echarle todas las ganas posibles para ser muy constante y combinarlo con cosas que quiero subir a Instagram como más cómics y lo de las recetas ilustradas. La verdad es que en el pasado me ha costado mucho trabajo justificar dedicarle mucho tiempo al canal porque no es algo que no me da dinero, pero es algo que disfruto y es importante para mí, entonces lo quiero hacer. Y otra cosa que quería decir es que antes me atormentaba un poco lo del idioma, en qué idioma lo iba a hacer, pero ahora voy a intentar que todo tenga subtítulos y hacerlo en los dos idiomas, a veces en uno y a veces en inglés y a veces en español. Esta es la ilustración terminada, es una campanilla del desierto y la hice para mi marca de papelería, para unas nuevas cosas que vamos a hacer. Y así quedó, si la quieren ver también va a estar en mi Instagram. Hoy voy a hacer por primera vez un panqué de limón que vi en un canal de repostería que es coreano. Lo voy a dejar también en la cajita de descripción en el link al video. Lo primero que hago es rallar la cáscara de limón. Estoy checando la receta porque la tengo guardada en mi Notion. Ahora tengo ahí todas mis recetas y ahí apunto los ingredientes y los pasos. Entonces para acordarme me la pasé checando. Entonces primero con la mitad del azúcar que voy a usar la mezclo con la cáscara de limón y con mantequilla. La mantequilla la dejé a temperatura ambiente para que estuviera suave y entonces ya que la bato con el azúcar queda como suavecita. Después a eso le voy a echar 3 yemas de huevo. Si quieren ver la receta completa, igual con ingredientes y pasos y todo y ilustracioncitas, también está en mi Instagram. Voy a intentar ponerlas ahí porque es más fácil que estar viendo todo el video cada vez que quieres cocinar algo. Entonces ahí la pueden checar. Las subo en inglés y en español. Luego bato las claras de huevo. Idealmente con una batidora, pero aquí no tenía batidora, entonces lo hice a mano y tomó mucho tiempo.
mucho esfuerzo. Intercalo mientras las voy batiendo. Echo la que queda del azúcar en 3 partes. Luego agrego el polvo de hornear, el bicarbonato y la harina a las yemas y la mantequilla, pero no toda. Lo que hago es intercalar, agregar un poco de harina, un poco de clara de huevo, mezclar poquito sin aplastarlo, sin sobremezclar, o sea, como así dándole vuelta con el miserable. Y así lo hago varias veces. Ya que está todo integrado, le echo el jugo de 2 limones o de 1 limón, dependiendo de qué tan grande sea, y lo pongo en un molde engrasado. Todo esto lo metí al horno, que estaba precalentado, a 180 grados. Y mientras se hornea me puse a limpiar la cocina. Mi horno no tiene luz adentro, entonces tengo que checarlo con la linterna del celular. Zoe. Como es la primera vez que lo hice y creo que no batí las claras lo suficiente, no quedó muy inflado, pero pues lo voy a dejar toda la noche a que se enfríe por completo antes de ponerle el glaseado. Luego ahora me gusta en las noches tachar todo lo que hice en el día en mi agenda, contestar todos mis mails, porque era algo que antes me atrasaba mucho checando mi correo. Entonces intento contestar todos los correos y hacer todo lo que tengo pendiente como de la compu del trabajo. Y este es el libro que estaba leyendo cuando grabé este vlog. Es Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Nunca lo había leído y me gustó mucho. Luego es hora de dormir. Tengo que sacar a los gatitos porque no los dejo dormir conmigo. Como ven, no se infló mucho, pero lo que decidí hacer para poderlo glasear es voltearlo, ponerlo boca abajo porque la parte de abajo quedó plana, entonces creo que va a ser mejor glaseada. Como no tengo una rejilla, decidí hacer una rejilla con palitos para poderlo glasear sin que se pegara a una base. Y el glaseado es súper fácil de hacer. Es el jugo de un limón, más ralladura de limón y mucha azúcar glass. Las medidas están en la receta que les digo que ilustré. Y lo mezclo y ya con eso se lo echo encima. Se tarda un poquito en endurecerse, pero la verdad es que con todo que no quedó perfecto, sabía muy rico, quedó muy suave y muy bien. Espero que les haya gustado este vlog y espero que quieran ver más videos míos. Ya grabé el siguiente. Entonces tengo mucha ilusión. Déjenme comentarios de si les gustan los vlogs, qué les gustaría ver. Y muchas gracias por todo. Amo leer los comentarios, entonces si me quieren escribir algo, me daría mucho gusto leerlo. Que les vaya muy bien.